Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de inmunología clínica. Hoy vamos a hablar un poco sobre la venopunción y manejo de los especímenes, la toma de muestras y cómo deben ser procesadas en la fase preanalítica estas muestras para luego realizar el análisis correspondiente en la fase analítica. Bueno, la obtención de la muestra de sangre es un proceso muy importante dentro del laboratorio. ¿Ya? Sabemos que el laboratorio está constituido de 3 fases. Una que es preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. ¿Ya? La fase preanalítica inicia desde las indicaciones respectivas que se le da al paciente, ¿ya? Y en la fase y la toma de muestra, observando los datos del paciente. Entonces, en esta fase preanalítica es muy importante, ¿ya? Llega el paciente, lo primero que tenemos que hacer es revisar la orden del paciente, que esté con letras legibles, que lleve el nombre completo del paciente, nombre, apellido, edad, sexo y número de teléfono del paciente. ¿Ya? Posteriormente tenemos la fase analítica. Aquí en la fase analítica es donde se lleva a cabo el procesamiento de las muestras. En la fase postanalítica es la confirmación, revisión de los resultados y también de los datos del paciente y finalizamos con la entrega del resultado. Aquí tenemos los diferentes tubos que manejamos dentro del laboratorio. Los tubos Vacutainer, que son los tubos al vacío, para tomar las muestras con el procedimiento al vacío y sin jeringas, ¿ya? Entre estos tubos Vacutainer tenemos estos tapas rojas, que en el fondo trae un gel que nos va a ayudar a la separación de la muestra, ¿ya? Entonces, este gel no es un anticoagulante, va a permitir que se lleve a cabo el proceso de coagulación de la muestra. Entonces, una vez que nosotros obtenemos la muestra del paciente, dejamos reposar a temperatura ambiente por lo menos 15 minutos, después llevamos a centrifugación para separar y obtener el suerito. O directamente tomamos la muestra y llevamos a baño María igual, ¿ya? Entonces, después seguimos con la centrifugación de la muestra. Los tubitos con tapa marrón igual, trae un gel que también nos va a ayudar para la formación del coágulo de la muestra, para la separación y obtención de suero sanguíneo, ¿ya? Entonces, estos tubitos no traen anticoagulante y las muestras que llegamos a obtener en ambos tubos nos sirven para procesar lo que es en química sanguínea o serología, que corresponde a nuestra área. En esta área de inmunología vamos a trabajar específicamente con sueros y vamos a tomar muestras sin anticoagulante. Después tenemos los tubitos con tapa verde. Estos tubitos con tapa verde traen anticoagulante, ¿ya? El anticoagulante que tenemos en este tubo es la heparina sódica, ¿ya? Entonces, muestras heparinizadas también nos permiten trabajar tanto en el área de serología como en el área de química sanguínea. Posteriormente tenemos lo que es el tubito con tapa lila. ¿Ya? Estos tubos con tapa lila traen como anticoagulante el EDTA. El EDTA es un anticoagulante más específico para el área de hematología. Entonces, porque el EDTA se toma en cuenta como un anticoagulante ideal para esta área.
Entonces, en el área de ginecología no nos sirve las muestras tomadas en estos tubitos con EDTA. Y finalmente tenemos los tubitos con tapa celeste. Este tubito trae como anticoagulante el citrato, ¿ya? Las muestras citratadas no nos sirven para nuestra área y tampoco para química sanguínea. Entonces son más específicas para pruebas de coagulación. En cuanto a los requisitos, aquí está todo lo que les decía anteriormente, la identificación apropiada del paciente. Entonces, una vez que ingresa el paciente al laboratorio, se le recibe al paciente, se lo hace cómodamente, revisamos detalladamente la orden del paciente, y darle las instrucciones adecuadas al paciente, que sería el segundo paso, preparación adecuada del paciente. Tenemos que darle a conocer en qué consiste el procedimiento que se le va a realizar al paciente. ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Si le vamos a tomar muestra de sangre, muestra de orina, heces fecales, y para qué le vamos a tomar la muestra al paciente. ¿Ya? Te mojo mi ropa. ¿Perdón? La metí ahí adentro, sí. Y la otra abajo estaba. La enjuagué nomás en la lavandería y la tenía. El tercer paso, las muestras recolectadas en el orden correcto y rotuladas de manera apropiada. Entonces, una vez que nosotros tenemos preparado ya al paciente, procedemos en preparar nuestros materiales. Empezamos a codificar, le damos el código interno del laboratorio. Entonces, una vez rotulado ya todos nuestros materiales, seleccionamos qué tipo de tubo vamos a utilizar, con qué tipo de anticoagulante o sin anticoagulante, de acuerdo a la solicitud del médico, ¿ya? Una vez que ya están todos codificados nuestros materiales, obtenemos la muestra. Procedemos a la toma de muestra. Entonces, identificamos la vena adecuada para tomar la muestra, ¿ya? Preguntamos siempre al paciente si está en ayuna o no está en ayuna, qué medicamentos toma, porque no nos olvidemos que hay medicamentos que alteran los resultados de los análisis, ya el tipo de alimentación que lleva también. De acuerdo a la solicitud o el requerimiento de análisis que tenga el paciente, también hay requisitos que deben cumplir, ¿ya? Y las muestras extraídas en el momento correcto deberían ser, ¿ya? Y sin que haya ningún tipo de hemólisis. En esta imagen podemos apreciar todos los materiales de la fase preanalítica, todos los materiales que vamos a utilizar para la toma de muestras. Tenemos el torniquete, nuestras agujitas para hacer la toma de muestra al vacío, el vacutainer, ¿ya? El soporte universal, nuestro tubo con EDTA. En este caso vamos a utilizar un tubito con tapa roja sin EDTA, para llegar a obtener lo que es el suerito, ¿ya? También tenemos una jeringuita, si es que el paciente tuviese una vena delgadita, entonces podemos cambiarla, utilizar una jeringa con aguja de insulina. Tenemos que tener listo un esparadrapo o las curitas para colocarle al paciente. Entonces, como les decía, una vez preparado el paciente, preparados nuestros materiales, agarramos y verificamos de qué lugar vamos a tomar la muestra. Ya con preferencia utilizamos el antebrazo donde tenemos las venas cefálicas, las basílicas y la media. Entonces son las venas que llegamos a obtener, que están en mejor posición, y podemos apreciar más gruesitas, más superficiales. Estable igual que los blancos eso. El torniquete, una vez que nosotros agarramos y colocamos el torniquete al paciente, el torniquete se debe colocar 10 centímetros arriba del lugar de punción o 4 dedos arriba del lugar de punción. ¿Ya? Entonces, una vez colocado el torniquete, este torniquete no debe ir colocado muy fuerte ni muy sueltito. Entonces, una vez colocado el torniquete, agarramos una torunda de algodón con alcohol y hacemos la asepsia. La asepsia deberíamos realizarlo del centro hacia afuera. ¿Sí? Hola. Ya, entonces continuamos.
Como les decía, la torunda de algodón agarramos y hacemos la asepsia en forma circular, de adentro hacia afuera, ¿ya? O en cambio de arriba hacia abajo y no volver a pasar por el mismo lugar, porque si realizamos esa operación, lo que hacemos es limpiar y volver a colocar al mismo lugar los microorganismos. Entonces, si hacemos esta operación, al momento de realizar la punción, estamos haciendo de que ingresen directamente a torrente sanguíneo los microorganismos que queden impregnados en la superficie del tejido, ¿ya? Entonces, esas cositas tenemos que tener mucho cuidado. Si las venas no están muy notorias, entonces indicamos al paciente que haga puñito, que cierre la palma de las manos para que nos ayude a visualizar mejor las venas, ¿ya? Entonces, aquí en esta otra imagen ya podemos apreciar que se está realizando la punción. Tenemos las agujitas, con el bisel hacia arriba realizamos la punción con un ángulo de 15 grados. Ya nosotros una vez que realizamos la punción, hay retorno de la muestra de la sangre, entonces ahí confirmamos que ya está canalizada la venita, ¿no? Retiramos el torniquete y empezamos a jalar el émbolo, ¿ya? Para obtener la muestra, hasta obtener la cantidad adecuada. No podemos nosotros sacar el émbolo con fuerza, ¿ya? Porque podemos hacer que las venas se colapsen. Entonces, si una vez colapsadas las venas, ya no va a haber fluido de la muestra. Entonces, vamos a tener riesgo de que nuestra muestra llegue a hemolizarse si vamos a hacer esa operación de soltar y aflojar, jalar y aflojar otra vez el émbolo de la jeringa. Tenemos que tener mucho cuidado de obtener muestra de calidad. También podemos utilizar lo que son las famosas mariposas. Si las venas son muy delgaditas, entonces podemos, para evitar que se colapsen las venas, utilizamos las mariposas, ¿ya? Y en el otro extremo del equipo de la mariposa, directamente colocamos o una jeringa sin la aguja, o también la agujita para tomar las muestras al vacío, los Vacutainer. Aquí podemos apreciar las tomas de muestra al vacío, ¿ya? Sin la mariposa. Entonces tenemos el soporte universal, colocamos la agujita. Primero igual, colocamos el torniquete, hacemos la asepsia, esperamos a que seque el lugar de punción y procedemos a canalizar la vena. Una vez canalizada la vena, recién agarramos e introducimos por la parte de atrás del soporte universal el tubito. Ya estas agujitas tienen bisel a ambos extremos. Entonces, uno es para poder canalizar la vena y el otro extremo es para que podamos ingresar el tubo, ¿ya? La ventaja y desventaja que existen entre estas dos técnicas, en estos tubos al vacío, entonces, en este procedimiento de toma de muestra al vacío, le hacemos solo un pinchazo al paciente, ¿ya? Suponiendo que a nuestro paciente le piden hemograma, coagulación, una infinidad de químicas sanguíneas, serologías, entonces, y de paso tal vez hemocultivo. Entonces, requerimos tomar un volumen mayor a 10 ml de muestra. Entonces, nosotros agarramos estos soportes universal, canalizamos la vena, colocamos un tubo que llena 5 ml, sacamos, colocamos otro tubo que llena otra vez 10 ml, sacamos el tubo, colocamos el tercer tubo. Y solo con un solo pinchazo obtenemos la cantidad ideal de muestra que nosotros queremos obtener, ¿ya? Si a mi paciente le piden hemograma, le piden serología, química sanguínea y coagulograma, entonces los materiales que nosotros vamos a llegar a utilizar son, uno, el tubito con tapa roja, que trae solo el gel y sin anticoagulante. Ya también tenemos que utilizar el tubo tapa celeste con citrato para coagulograma y el tubito tapa lila para el hemograma. Entonces son 3 tubos diferentes. El orden con el que tenemos que tomar la muestra es primero, tenemos que utilizar o tomar muestra en los tubos sin anticoagulante. ¿Ya? O sea, utilizar primero el tubo con tapa roja. Posteriormente utilizamos el tubo con citrato, el tubo con tapita celeste, y finalmente el tubo con tapa lila, con EDTA.
Entonces, este es el procedimiento correcto de fraccionamiento de la muestra. Si tomamos las muestras con jeringa, tenemos que respetar el orden del fraccionamiento de la muestra igual. Entonces, tomamos la muestra con una jeringuita. Igual, primero la muestra colocamos en el tubo sin anticoagulante, posteriormente en el tubito celeste, ya con citrato y finalmente con EDTA. Entonces, ese procedimiento tenemos que cumplirlo para evitar contaminar nuestra muestra con los anticoagulantes. En esta fase preanalítica, como les decía, es muy importante porque aquí se pueden llegar a cometer el 75% de los errores para obtener una calidad de la muestra, ¿ya? Y entre ambos tipos de toma de muestra, tubo Vacutainer y con jeringa, el ideal es el tubo Vacutainer, ¿ya? El más correcto, el más aconsejable. Hay muchas instituciones que ya aplican solo tubo Vacutainer. Otras agarran y utilizan lo que son las jeringas todavía. ¿Y por qué tiene mayor ventaja el tubo Vacutainer? Porque ahí hay exactitud y precisión. Estos tubos Vacutainer vienen al vacío y vienen exactos para un volumen determinado de la muestra. Si mi tubo dice para 3 ml, colocamos el tubo, fluye la muestra, se llena los 3 ml y deja de salir automáticamente la muestra de la vena hacia el tubo. ¿Ya? Sin embargo, si tomamos con jeringa, una vez que tenemos la muestra en la jeringuita, tenemos que necesariamente destapar el tubo, colocar la muestra por las paredes del tubo, y ahí hay exactitud y precisión de colocar los 3 ml exactos en nuestro material. Entonces, ese volumen inadecuado o incorrecto de la muestra en el tubo nos va a llevar también a errores dentro del laboratorio, ¿ya? Por eso es más aconsejable realizar el procedimiento de toma de muestra al vacío. Entonces, control de calidad estaría echado ahí, ¿no ves? Cuando rechazamos las muestras, si en la fase preanalítica tuvimos dificultad para tomar la muestra, hemos demorado mucho o las venas del paciente han sido muy delgadas, hemos utilizado una aguja muy gruesa, puede haber lisis de los eritrocitos, hay una hemólisis. Entonces, muestra hemolizada directamente rechazamos, ya no trabajamos con muestras hemolizadas. Entonces, la hemólisis va a llegar a interferir en las diferentes pruebas dentro del laboratorio. En serología al menos podemos obtener falsos positivos, ¿ya? Después, también, si nosotros agarramos y utilizamos estos tubos al vacío, tomamos muestras con jeringa, nos retiramos la aguja de la jeringa y pinchamos, ¿ya? La agujita por la gomita de la tapa que tiene el tubo. Entonces, claro, obviamente vamos a estar vaciando como si fuese al vacío, pero el diámetro de la aguja va a llegar a influir, ¿ya? Esa agujita de la jeringa va a llegar a influir para la salida de los eritrocitos y puede haber lisis de los eritrocitos. Entonces, ahí también hay riesgo de que nuestra muestra llegue a hemolizarse. ¿Ya? Si nosotros agarramos, destapamos el tubo, retiramos la aguja de la jeringa, colocamos la muestra por las paredes del tubo, hasta ahí hacemos un procedimiento correcto. Tapamos el tubo y lo movemos, lo agitamos muy fuertemente, también hay riesgo de lisis de eritrocitos. Entonces también vamos a terminar teniendo una muestra hemolizada, ¿ya? La cantidad insuficiente de la muestra también es muy importante, ¿ya? Si no tenemos mucha muestra, entonces va a ser muestra insuficiente, va a llegar a interferirnos para el procedimiento de la muestra. El derrame del tubo, igual. Ya si el tubito no está bien tapado y por querer trabajar, centrifugar este tubo, se destapó, se cayó la tapa, se derramó la muestra, entonces tenemos que pedir una muestra igual, ¿ya? Porque podemos estar desechando más el sobrenadante y se forma más el coágulo y nos va a llegar a interferir. Si hay presencia de coágulos o microcoágulos, también puede llegar a interferir, porque en estos coágulos se pueden llegar a adherir o están formados por eritrocitos, leucocitos, proteínas, lípidos, etc. Entonces, va a llegar a interferir en los diferentes parámetros que vamos a llegar a realizar dentro del laboratorio, ¿ya? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, la fase preanalítica es la fase muy importante para tener
muestras de calidad, ¿ya? ¿Cuáles son las causas de hemólisis? Como les decía, al momento de colocar la muestra al tubito, ¿ya? Cuando tomamos las muestras con jeringa. El tiempo excesivo con la ligadura, o sea, el torniquete también no debe estar más de 1 a 2 minutos máximo colocado en el brazo del paciente. Les había indicado de que en el momento de tomar la muestra, entonces una vez que canalizamos la vena, estamos seguros que hemos canalizado, hay retorno de la muestra en la aguja de la jeringa, entonces retiramos el torniquete y succionamos la muestra, ¿no es? Jalamos el émbolo de la jeringa, entonces sin el torniquete colocado en el paciente tenemos que tomar la muestra, ¿ya? En cuanto al mezclado, igual tenemos que agarrar y mezclar, de 8 a 10 veces tenemos que, de 7 a 10 veces, perdón, tenemos que mezclar el tubito, ¿ya? En cuanto al transporte de la muestra, hay muchos laboratorios, por ejemplo, que están centralizados, tienen diferentes sucursales. Entonces, y en las sucursales solamente se hace o se realiza la toma de muestra y en la central se procesan las muestras. Entonces, una vez que en las diferentes sucursales se realiza la toma de muestra, tenemos que tener un cooler, ¿ya? En este cooler, dentro del cooler tenemos que tener una gradilla que a medida que vamos tomando la muestra a los pacientes, colocar en esa gradilla y colocar los refrigerantes, ¿ya? Estos refrigerantes no deberían ir directamente en contacto directo con las muestras, con los tubos. Entonces los tubitos los vamos a colocar en una gradillita dentro del cooler, colocamos un cartón encima de los tubitos y recién ahí los refrigerantes, ¿ya? Si colocamos estos refrigerantes en contacto directo con los tubitos que contengan las muestras, entonces las muestras van a ser sometidas a bajas temperaturas y nos puede llegar a ocasionar la hemólisis. Y la muestra no nos va a servir para procesar dentro del laboratorio, para ninguna de las áreas, hematología, química sanguínea, serología, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado igual en el transporte de las muestras. Nunca se deben usar muestras hemolizadas, como les había indicado, ¿no? Porque estos van a llegar a alterar nuestras reacciones. Pero en serología que hacemos o trabajamos con procesos o vamos a realizar técnicas de aglutinación, floculación, los ELISA. Entonces las muestras hemolizadas van a llegar o a interferir. O también en las técnicas de inmunodifusión radial. Aquí les decía que van a llegar a alterarse también tanto en serología como en la química sanguínea. Igual dentro de la fase preanalítica es muy importante tomar o interrogarle al paciente, ¿ya? Tomar nota de qué medicamentos está consumiendo el paciente. No nos olvidemos que en caso de las aspirinetas hay muchos pacientes que utilizan como anticoagulantes. Entonces, si el paciente tiene como pruebas las pruebas de coagulograma, entonces van a llegar a alterar en lo que son los diferentes factores de la coagulación. Entonces, por eso es muy importante preguntarle que si está en ayuna, o si no está en ayuna, qué tipo de alimento ha consumido, a qué hora, y qué medicamentos toma el paciente. Una vez obtenida ya la muestra en el laboratorio, en la fase preanalítica, procedemos a lo que es la centrifugación de la muestra, ¿ya? Aquí en esta imagen tenemos una macrocentrífuga. Tenemos el tubito ya formado el coágulo, colocamos ya en la macrocentrífuga y contrapesamos con otro tubo que tenga el mismo volumen. No necesariamente se requiere contrapesar con un tubo que tenga también muestra, ¿ya? Si tenemos solo un paciente, podemos agarrar un tubo del mismo diámetro, del mismo tamaño, ¿ya? Con el mismo volumen, ¿ya? En el otro tubito, para contrapesar, podemos colocar agua. Entonces, tiene que ir contrapesado los dos tubitos y colocar siempre de frente. No podemos colocar el tubo de la muestra en un orificio y en este otro orificio colocar el contrapeso, ¿ya? Porque si no, nuestro equipo se va a descalibrar, no va a centrifugar bien,
se puede romper el tubo y perdemos la muestra del paciente. Entonces siempre se debe colocar en forma cruzada, de frente. Si colocamos en este orificio nuestra muestra, entonces allá en el otro orificio colocamos nosotros el contrapeso, ¿ya? Entonces colocamos en la macrocentrífuga nuestra muestrita, centrifugamos a 3.500 hasta 4.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos, ¿ya? Después agarramos, sacamos el tubito y podemos apreciar aquí en esta otra imagen la separación del suero y del paquete globular o el coágulo, ¿ya? El suerito, su color característico es amarillo, transparente, ¿ya? Si en caso nos salieran hemolizadas las muestritas, directamente nosotros rechazamos, ¿ya? O volvemos a centrifugar. Si no desaparece la hemólisis, rechazamos directamente la muestra y solicitamos nuestra nueva muestra al paciente para poder trabajar. Los tubos sin anticoagulante, como les decía, aquí tenemos los tubitos sin anticoagulante, etiqueta roja. En este caso tenemos ya directamente las gomitas, sin las tapitas rojas. ¿Ya? Son los tubos que vamos a llegar a utilizar nosotros en el área de serología y también la muestra nos sirve para química sanguínea. Una vez centrifugada la muestra, colocamos en la gradilla, destapamos y tenemos que separar el suero. No podemos dejarlo el suerito directo con el coágulo en el mismo tubo, ¿ya? Desde la toma de muestra hasta la separación del suero, lo ideal es máximo en 30 minutos que debemos realizarlo. ¿Ya? Peor si esta muestra va a ser fraccionada tanto para serología como para química sanguínea. No nos olvidemos que si nosotros agarramos y dejamos este suerito en el mismo tubo del coágulo, aquí abajito están también los eritrocitos. Y estos eritrocitos requieren de glucosa para la formación de ATP, para la formación de energía, ¿no es cierto? Entonces, estos eritrocitos van a seguir funcionando, van a seguir captando esa glucosa del suero. Entonces, nuestra concentración de glucosa puede disminuir, ¿ya? Y tenemos que sí o sí separarlo. Entonces, nos van a llevar a errores, ¿ya? Entonces, por eso está aquí con una X incorrectamente. No podemos dejar el suerito dentro del coágulo. Necesariamente separamos y después podemos trabajar. Ahora, este suerito agarramos y almacenamos. Si nosotros no lo vamos a trabajar ahora, ¿no? Y lo vamos a trabajar de aquí a 2, 3 horas o por la tarde. Si la muestra se tomó en la mañana a las 8 y recién vamos a procesar a las 4 o 5 de la tarde, entonces tenemos que refrigerarla, ¿ya? Refrigerada la muestra máximo hasta 24 horas pueden mantenerse los diferentes analitos estables. Después, la muestra no nos sirve. Si nosotros tomamos la muestra hoy y de aquí recién a la otra semana, a la otra clase, vamos a procesar la muestrita, entonces necesariamente tenemos que congelar esa muestra para que los diferentes analitos no se lleguen a alterar, ¿ya? Pero si tomamos la muestra a las 8 y a las 10 de la mañana lo vamos a procesar, 11 de la mañana, entonces no es necesario refrigerarla, mucho menos congelarla. Separamos la muestrita, separamos el suerito y lo dejamos en la gradillita para enseguida procesar esa muestrita. Y finalmente, aquí les dejo una dirección de YouTube, un video para que lo entiendan mejor el procedimiento de la toma de muestra y la centrifugación de las muestras. Ahí en el video se observa detalladamente, paso por paso igual, cómo se debe mezclar, cómo se debe canalizar las venas en el paciente, ¿ya? Y cómo se debe centrifugar la muestra. Las mismas imágenes que hemos visto van a ver también en el video. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna pregunta? No, doctora. Ya. Entonces, nos vemos y les voy a mandar el siguiente enlace para la siguiente clase. ¿Ya? Se cuidan. Igualmente, doctorita, se cuida. Ya.